conflicto armado en Colombia. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder, cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron poco a poco. Los abusos de poder, la compra de armas por parte de los liberales, empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948, con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá, desde las emisoras se escuchaba: "Vamos a hacer la revolución". Pero no hubo revolución, sino violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores. Por igual, estos desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado con la vida de más de 300.000 personas. Cuando el general Rojas dio su golpe de Estado en 1953, decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos políticos, conservador y liberal. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlas. Su medida no frenó las críticas, las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 formaron las guerrillas de las FARC, el ELN, el M-19. Estos luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia a la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían la capacidad limitada, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban tanto a ricos como a pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con la guerrilla en 1982, mientras las FARC hablaban de paz, estos ampliaban sus frentes con extorsiones y cocaína, y los paramilitares, apoyados por mafiosos y militares, asesinaban a políticos de izquierda. Entonces, el gobierno inició una guerra contra el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas y secuestros, asesinatos. La década de los 80 y los 90 estuvieron marcados por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo definirá si los colombianos, los actores directos del conflicto y aquellas víctimas lograrán perdonar. Nosotros nos basamos en el conflicto armado en Colombia. Voy a hacer una serie de entrevistas en mi casa porque pues en mi casa hemos sido víctimas del conflicto armado. Entonces como contar un poquito nuestras experiencias, más que todo de mis nonos y de mis tíos que fueron los que vivieron en carne propia esto. Bueno, estoy con José Afranio Moreno Ávila y él nos va a relatar más o menos cómo empezaron estos sucesos, cómo transcurrió y cuál fue su expectativa o cuál fue su punto de vista desde lo que él vivió. Bueno, pues eso es una situación que nadie se le espera y nadie la desea. Por ejemplo, cuando por circunstancias de la vida, los mismos compañeros o gente que en los pueblos dan informaciones falsas,
por muchas circunstancias, entonces a uno lo culpan por lo que algo que no debe y llegan cuando llegan a buscarlo a uno ya con nombre propio y que lo van a buscarlo para asesinarlo, pues entonces ¿qué uno? Es huir de esas situaciones, ¿no? Pues es lo que pasa, lo que me pasa a mí como cuando llegan los paracos, llegan con nombre y lista en mano sin saber uno a quién buscan ni por qué lo buscan. Entonces, hay muchas situaciones que prestan. O cuando llega la subversión, que es la guerrilla, le dice, bueno, o nos colaboran o se van del pueblo o los matamos. Esas son las situaciones que pasan en toda la mayoría de los pueblos. En los pueblos llega la subversión a obligar a muchas personas que le colaboren, que es lo que hacen ellos, para que tener informantes o colaboradores sin ningún compromiso y arriesgando la vida de un ser humano. Bueno, entonces, ¿y cuál fue la experiencia más traumática que usted vivió en todo esto del conflicto? Pues la experiencia más traumática fue cuando llegaron en lista en mano los paraguayos a matarlo a uno, o sea, ya que llegaron asustando y tomándose del pueblo y con lista en mano, y que le toca a uno esconderse, y cuando le dicen a uno tiene 24 horas o 2 horas para que se vaya del pueblo, pues, ¿qué más hace uno? Huir con lo que tiene, con la ropa encima. ¿Y cuál fue como, digamos, su posición como padre de familia? Pues uno que piensa, uno, pues primero piensa uno en la familia, después piensa en uno, pero como gracias a Padre Celestial no se metieron con la familia porque es el problema que piensa uno, entonces uno lo que es huir y dejar la familia a la deriva de que suceda más tarde cuando uno sale allá, lo que pasó conmigo, que tocó dejar a su nona allá, a sus primos allá, a sus primos, a su papá, a mucha gente allá, a sus tíos, entonces, y esperar y rogar que no les suceda nada. Esas son las situaciones y eso es doloroso para uno y eso no se le desea ni al peor enemigo. Bueno, como vimos y como escuchamos, es más que todo una sujeción, la toma del poder por la violencia, querer violentar al pueblo para someterlo. Entonces, analizando un poquito todo esto y lo que mi nona me contó, nos damos de cuenta de que los paramilitares, que en este caso fue la gente que causó ese conflicto, ese miedo y ese terror en Boyacá, donde ocurrieron estos hechos, pues sabemos que todo tiene su solución, pero a raíz de que todo tiene su solución también vienen víctimas, también vienen circunstancias muy dolorosas y cosas que los marcan en la vida a ellos. Liliana Figueroa, mi nona, ella nos va a relatar un poquito sobre lo que ella vivió, sobre cuál fue su experiencia frente a este conflicto, de cómo se sintió siendo madre de familia y pues que su esposo estuviera siendo buscado. Ah, bueno. Pues eso fue un día de mercado. Estábamos pues ahí con una de mis hijas menores. En ese momento pues yo me fui para la casa y bueno, de un momento a otro llegó mi hija gritando que había llegado gente extraña. Y al subir a dirigirme hacia donde estaba mi negocio, pues en ese momento se encontraba el alcalde y los dos padres. Y de una de ellos me hablaron y me dijeron que dónde estaba mi esposo porque ya sabíamos que a él lo iban, pues que él iba en lista. Y fue muy traumático, sí, porque uno en ese momento pues piensa que todo se le viene encima. Lo único que yo pensaba pues eran mis hijos. Y ya fuimos y lo buscamos y bueno, él se perdió por unas horas, ya después el alcalde intervino, les perdonaron la vida en ese momento. Después nos fuimos a buscarlo para que él se fuera al pueblo porque la orden era que él se fuera o si no pues lo mataban. Y yo pensaba mucho en mis hijos varones, mi hijo Alexander, mi hijo Yair, que eran los mayores, porque como eran los paramilitares, uno siempre tenía como, bueno, si vienen y buscan al papá y si no lo vayan, entonces se van contra los jóvenes que hay en ese momento en casa. Que gracias a Dios pues no pasó nada mayores, ¿no? Pero sí es una experiencia que lo marca a uno para siempre y uno siempre vive pensando en esos momentos y sobre todo después que la gente lo juzga a uno y lo señala. ¿Y usted cree que de pronto esta gente tiene motivo para matar a gente inocente? Pues los motivos los tienen ellos porque el mismo pueblo se encarga de venderlos sin estar
conscientes de que los están acusando. En el caso de nosotros, pues acusaban a mi esposo de algo pues que realmente pues él no era, porque vivíamos en un pueblo y en ese pueblo ayudan a la guerrilla, ayudan a los paramilitares, o se van o se mueren ellos o la familia. Entonces uno no sabe para dónde coger. Y ellos pues matan porque la misma gente los envenena contra ciertas familias. Bueno, como vemos, es una pequeña historia sobre qué realmente fue lo que pasó y lo que vivían, donde llegaban a los pueblos a buscar gente que se hacía pasar, digamos, los hacían pasar por guerrilleros o por lo contrario por paramilitares, y pues de cierto modo en ese pueblo había como cierta riña entre ellos dos, cosa que siempre ha sabido porque no es solo ese pueblo, sino en todo Colombia. Entonces vemos que llegan a buscar y a matar gente inocente por la misma calumnia. Ahora estoy con Ruth Moreno Figueroa y ella nos va a contar cómo es su parte de la historia, por decirlo así, porque pues ella es mi tía y ella en ese entonces era una adolescente. Entonces ella nos va a decir más o menos cómo se sentía como hija viendo que su papá era buscado, que de pronto sus hermanos también estaban en riesgo y todo eso. Bueno, pues el conflicto armado en Colombia nos ha afectado a la gran mayoría de las personas, sobre todo en los municipios que son pequeños. Nosotros tuvimos que pasar esa época siendo adolescentes y fue algo muy complicado, algo difícil, algo sí, tedioso de superar. No se vivía con tranquilidad, no había paz, había zozobra. Entonces es complicado tener que haber vivido en Colombia y en donde nosotros nos encontramos, haber pasado por esta situación. Sí, entonces, ¿qué más quizá? Pregúnteme más porque si usted no me pregunta. Usted como que más o menos cuál fue la situación que usted diga me marcó, la situación más traumática que usted haya experimentado. Bueno, yo creo que mis padres ya han hablado sobre eso y pues la situación más traumática fue la vez que llegaron los paramilitares al pueblo. Ver que todas las personas quizás sabían lo que estaba sucediendo, menos las personas que estaban siendo amenazadas por los paramilitares, menos las víctimas, porque en ese entonces nos reunieron en el parque del pueblo y a mí especialmente yo salí al parque y toda la gente estaba reunida y yo le hablaba a mis amigos y ellos me volteaban la cara como si no me conocían. Gente que me conocía a mí desde muchísimos años, amigos con los que yo compartía en el colegio, vecinos, todas las personas a las que yo les hablaba, todos como que me huían, porque ellos sí sabían lo que estaba pasando. Bueno, entonces eso es traumático, ver que la gente con la que tú has vivido, con la que has convivido, con sus amigos, lo rechacen porque su papá está siendo amenazado por paramilitares y después pues todo lo que sucedió ese día y tener que ver a mi papá salir prácticamente con una muda de ropa del pueblo porque si no lo iban a matar. Bueno, como vemos y podemos analizar, por el miedo la gente tal vez actuó de esta manera, quizás por el miedo, envidia o porque simplemente querían echarle la culpa a alguien para no pagar todo.